Buenas, vamos a pasar a estudiar las enfermedades laringeas que más importantes de cara a vuestra práctica habitual. Y vamos a empezar con aquellas lesiones a nivel de las cuerdas vocales que cursan con disfonía y que es importante derivar al otorrino para llevar a cabo un estudio, porque pueden ser procesos neoplásicos que puedan poner en vida o comprometer la vida del paciente. Entonces, vamos a empezar con las lesiones benignas, aquellas lesiones que aparecen de manera habitual y que cursan con disfonía. Y una de las más típicas que podemos encontrar, que no es la más frecuente, es el pólipo de cuerda vocal. ¿De acuerdo? El pólipo de cuerda vocal es una lesión unilateral que suele ocurrir en un paciente que consume tabaco y alcohol, ¿de acuerdo? Y que tiene un mal uso vocal. Todas estas lesiones van a cursar con disfonía y para vosotros es muy importante saber que todo paciente que curse con disfonía de más de 2 semanas de evolución debe ser derivado a un otorrino para llevar a cabo una exploración o bien fibroscópica o bien estroboscópica y por tanto descartar que existan estas lesiones, porque es muy importante que estos pacientes se lleven a cabo una cirugía para el estudio de la pieza para descartar que tengan un tipo de proceso neoplásico importante. La lesión más importante que cursa con disfonía en la población general son los nódulos vocales. Los nódulos vocales son típicos de mujeres y niños que asocian un mal uso vocal. Me explico. Es típico de mujeres cantantes, mujeres profesoras, psicólogos, psicólogas, es decir, pacientes que cursan con un mal uso vocal, que hace que el choque de las cuerdas vocales continuo genere una especie de pequeñas pellizquitos, pequeñas induraciones y generen una disfonía que va empeorando a lo largo de los días laborables y cuando hacen un reposo vocal, cuando hacen un fin de semana o por ejemplo se van de vacaciones, es muy típico que la voz se mejore y se recupere, ¿vale? Si hiciéramos una exploración fibroscópica que esté indicada en estos pacientes, lo que vamos a encontrar son estos, son unas lesiones especulares, una frente de la otra, que hace que el paciente, que en vez de fonar con todo lo que sea la cuerda vocal, solo dé fonación con esos pequeños nódulos o micronódulos que genera. En estos pacientes es muy importante llevar a cabo un buen diagnóstico y derivar al otorrino porque tiene que ser una exploración básica antes del tratamiento de elección, que es un tratamiento foniátrico. ¿De acuerdo? Estos pacientes son candidatos a una foniatría para mejorar un poco el uso vocal que presenta. Otra lesión muy importante a tener en cuenta es el edema de Reinke. El edema de Reinke es una patología que se caracteriza por mujeres que consumen muchísimo alcohol y lo que ocurre es que se genera un edema, una inflamación, una acumulación de suero entre el epitelio que recubre la cuerda vocal y la cuerda vocal. Y esto hace que las cuerdas vocales adquieran una morfología o una imagen como de aspecto engrosado. Es un diagnóstico muy sencillo porque son pacientes fumadores que vienen, sobre todo mujeres, y que vienen con una voz muy grave, ¿de acuerdo? Este ensanchamiento de la cuerda vocal genera que el paciente presente una mayor o un cambio en el tono de su voz. Ante un paciente con este tipo de características es muy importante decirle que deje de fumar y derivar al otorrino para llevar a cabo un estudio y tratamiento si procede, entre los cuales lo más importante es primero dejar de fumar y si siguen quedando secuelas se puede llevar a cabo una microcirugía laringea. Como he dicho, todos los pacientes fumadores con disfonía tienen que ser derivados al otorrino, ¿de acuerdo? Porque a veces una mera disfonía fuera de un contexto catarral y que no mejora puede ser la imagen de un cáncer de laringe. El cáncer de laringe, el carcinoma epidermoide de laringe, es un tumor muy frecuente en la población mediterránea, ¿de acuerdo? Y como sabéis, se asocia a un consumo de tabaco y el alcohol. Hay que tener en cuenta que en función de la zona en la que estemos, hay diferentes sublocalizaciones de cáncer laringe que puede hacer que presenten mejor o peor pronóstico. ¿Con qué se asocia aparte del tabaco y con el alcohol? Se asocia con las radiaciones, la infección por el papiloma humano y el asbesto. ¿Qué clínica tiene el cáncer laringe? Pues en función de dónde actúe, vamos a encontrar que la clínica es diferente. Como he dicho, un tumor glótico, de acuerdo, que puede expresarse como un pólipo de cuerda vocal, puede generar una disfonía persistente que no se cura a pesar de medidas habituales, ¿de acuerdo? Y además, siendo fumador, tiene que hacerse un diagnóstico temprano otorrino. ¿Para qué? Para evitar que el tumor se extienda o que empeore el pronóstico. En el caso de tumores supraglóticos o tumores más frecuentes en nuestra área mediterránea, aparte de la disfonía, es muy típico que el paciente cuente un poco de sensación de cuerpo extraño,
que además cuente parestesias, picor, etcétera, o incluso directamente que tenga disfagia o la presencia de una neuropatía cervical. Ya os digo que en todos los tumores de otorrino la presencia de metástasis cervicales ensombrece muchísimo el pronóstico y es lo que marca al final el pronóstico en todo ese tipo de tumores. Lo más importante, y repito porque es fundamental, toda vez que el paciente fumador con una disfonía de más de 15 días de evolución es indispensable y obligado derivar al otorrino para valorar esas cuerdas vocales y que no haya ningún tipo de alteración. El tratamiento de cáncer laringe pues depende un poco de la localización y del tamaño tumoral. En tumores pequeños la cirugía y la radioterapia pues prácticamente tienen el mismo pronóstico, pero en tumores más grandes la cirugía genera mucho mejor pronóstico o conlleva mucho mejor pronóstico en cuanto a curación que la quimio y radioterapia incluso concomitante. El pronóstico lo marca las adenopatías y es muy importante llevar a cabo pues, una buena educación al paciente para que deje de fumar porque el riesgo de aparición de segundas neoplasias en esos pacientes suele ser bastante frecuente, sobre todo tumores de pulmón, tumores de faringe o tumores de esófago. Y hasta aquí la clase de problemas de laringe. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.